Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Daniela Rueda, analista de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy analizaremos las diferencias entre las reformas a la salud propuestas por los partidos de la oposición y los independientes y la reforma que radicará el gobierno. Daniela, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, un gusto estar nuevamente acompañándote. En este podcast ya hemos abordado las deficiencias del sistema de salud, así como la reforma que el gobierno ha propuesto para solucionarlas. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un nuevo panorama: la presentación de 4 reformas diferentes a la salud en el Congreso. ¿Qué tan diferente es la nueva reforma del gobierno y qué tan diferentes son entre ellas las reformas? Bueno, Catalina, la reforma a la salud propuesta por el gobierno, que además se hundió hace 4 meses, generó mucha inconformidad en diferentes partidos por los cambios que se planteaban. A pesar de ello, muchos sí entraron en el consenso de que una reforma al sistema de salud sí es necesaria. ¿Y qué pasa? Pues es lo que estamos viendo hoy en día, que hay 3 proyectos radicados, además de la reforma que presentará el gobierno. Entonces tenemos una propuesta que es del Centro Democrático, otra de Cambio Radical y otra de los partidos independientes, Alianza Verde, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo. Entre las reformas hay muchas diferencias, pero también hay puntos de encuentro con asterisco. Por ejemplo, se conoció en el borrador que se publicó de la reforma que propone el gobierno, que sigue la propuesta de transformar las EPS en gestoras de salud y vida dentro de un plazo de 2 años. Entonces, las gestoras se encargan de los servicios de salud y la ARES de los pagos. Si los gastos por usuario superan el monto asignado por la unidad de pago por capitación, conocida como UPC, para cada colombiano afiliado, el gobierno debe cubrir el excedente. Los independientes le dijeron que sí a la idea de transformación de las EPS, pero no al papel de la ARES. Ahí está el asterisco que te mencionaba anteriormente. Plantean que las gestoras continúen administrando el sistema de salud y gestionando el riesgo financiero del mismo. Sin embargo, ¿qué pasa? Sostienen que el Estado, como único pagador a través de la ARES, debe ser responsable final del riesgo financiero del sistema. Los que de entrada le dicen que no al cambio de las EPS son Cambio Radical y el Centro Democrático, y ambos proponen mantener las EPS tal y como están sin transformarlas ni eliminarlas. Las EPS han estado en el centro de todo el debate de la reforma, especialmente por el financiamiento y el endeudamiento que presentan. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a diciembre de 2023, las EPS le debían más de 12 billones de pesos a las instituciones prestadoras de salud, que es lo que conocemos normalmente como IPS. ¿Qué medidas plantean tomar las reformas que se han presentado para enfrentar este problema? Bueno, por una parte, el gobierno propone pagar gradualmente las deudas de las EPS liquidadas con vigencias futuras y también garantizar el pago al personal de salud sin establecer un plazo límite. Los partidos independientes, por su lado, establecen un plazo máximo de 3 años para saldar las deudas con fondos públicos y permiten que las deudas con los trabajadores de la salud se conviertan en créditos de primer orden. También está Cambio Radical, que sugiere crear un fondo de garantías y reglamentar leyes de insolvencia para que el Estado pueda liberar recursos y evitar la liquidación de las EPS. También sugieren debatir sobre la responsabilidad de los propietarios de EPS con grandes deudas. Por otro lado, hay propuestas que plantean cambios en ciertos procesos de pagos a las entidades encargadas de la salud. Entonces, en cuanto al pago que se le realiza a las EPS, el gobierno propone que la ARES asuma la recaudación de los recursos del sistema de salud y realice giros directos a hospitales e IPS, función que actualmente están realizando las EPS. Por Cambio Radical, buscan una réplica de la propuesta del gobierno, pero limita los giros directos a un 90% de los recursos destinados a los prestadores de servicios. Los independientes respaldan a la ARES como único pagador y proponen un plazo de 2 años para que el Ministerio de Salud regule la transición a los giros directos de manera progresiva. Por último, el Centro Democrático propone mantener el sistema actual,
donde las EPS siguen pagando a las IPS, pero permiten giros directos si las EPS no cumplen con las normas o están intervenidas. Por otro lado, en cuanto a la actualización de la UPC, es decir, lo que se paga por cada colombiano afiliado al sistema de salud, el gobierno propone definir la UPC con estudios técnicos que consideren factores de riesgo y que el Ministerio de Salud tome la decisión final basada en recomendaciones. Cambio Radical propone definir la UPC entre los Ministerios de Salud y Hacienda, combinando un componente fijo y otro variable basado en la gestión de las EPS. Por su parte, Centro Democrático plantea ajustar la UPC automáticamente al nivel de inflación si no se aprueba un incremento a final de año. Y por último, Independientes piden que los estudios para calcular la UPC sean independientes del gobierno y que la decisión recaiga en el Consejo Nacional de Salud. Daniela, entonces, ¿qué podemos esperar que pase con la reforma del gobierno? ¿Tiene probabilidades de que se apruebe? Esta semana el gobierno decidirá si promover su propuesta como una ley ordinaria o estatutaria. Si se tramita como una ley ordinaria, los debates se llevarán a cabo en las comisiones séptimas de la Cámara y del Senado. La anterior reforma de la salud del gobierno ya se hundió por esta vía, lo que representa claramente un riesgo. Sin embargo, Catalina, la aprobación sería menos desafiante, ya que la vía ordinaria requiere solo, de mayorías simples. Existe el riesgo de que la Corte Constitucional declare la norma o partes de ella inexequibles si se considera que afecta directamente el derecho a la salud. Entonces, si se presenta ahora como una ley estatutaria, es menos probable que sea aprobada. ¿Por qué? La reforma estatutaria tiene un proceso más riguroso, requiriendo mayorías absolutas, lo que dificulta su aprobación, y los debates se darían en las comisiones primera de la Cámara y el Senado. Estas comisiones, como sabemos, Catalina, la oposición y las fuerzas del gobierno están enfrentadas, pero las presidencias de las respectivas comisiones quedaron en manos de aliados del gobierno. Las leyes estatutarias además requieren una revisión constitucional y por último el gobierno solo tendría una legislatura para que se den los 4 debates y se consiga la aprobación de la reforma por esta vía. Además de esta decisión que debe ser tomada de manera estratégica, el gobierno ha estado consultando con gremios de EPS para construir un consenso y evitar el fracaso del proyecto. El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha estado muy cauteloso al momento de radicar el proyecto, quiere asegurar claramente un consenso para evitar nuevamente un fracaso. No hay una decisión final del gobierno sobre si insistimos en que el trámite es ordinario o revisamos que tienen carácter estatutario. Y hasta aquí este episodio de podcast. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nuestros análisis diarios, especiales y eventos los encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos como @colombiarris. Este episodio contó con la participación de Ana Cristina Ríos y Daniel Poveda en la investigación y creación del guión. Arte y edición sonora por Paola Morales. Dirección por Catalina Bobadilla.